punto de la teoría que tenemos que tener muy claro es la alineación de puntos. ¿A qué me refiero? Bueno, pues podemos tener puntos alineados de esta manera. Imaginaros, yo tengo un punto aquí, otro aquí, por ejemplo. ¿Y yo cómo sé que están alineados? Pues hombre, porque si yo trazo una recta, la voy a poner en discontinua, desde aquí hasta aquí, pues veo que están alineados, ¿no? Están en la misma línea. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede? Que estos puntos que he marcado, que les voy a llamar P1 y P2, perdonad, P1 y P2, están alineados. ¿Por qué? Porque pertenecen a una misma línea recta. Pero en este caso, por línea recta, P1 y P2 están alineados, ¿no? Lo vamos a poner así. Alineados. Y están en un segmento, ¿no? Voy a ponerlo en un segmento directamente. En un segmento. ¿De acuerdo? Recordamos, el segmento es ese, digamos, porción de recta que está delimitada por dos puntos. Es decir, los límites están marcados por P1 y P2 en este caso, ¿vale? Podría tener otro punto, por ejemplo, P3 podría estar aquí. Y podemos decir que P3 está también alineado, ¿no? También alineado con P1 y P2. Y pertenece al segmento. Voy a ponerlo así, y pertenece al segmento. ¿De acuerdo? Claro, esta situación es de un segmento. Estamos viendo alineación, ¿eh? El concepto es alineación. Alineación de puntos, ¿no? Ese es el concepto que vamos a fijarnos, ¿no? Pero en este caso tenemos un segmento. Es un concepto muy sencillo, pero que tenemos que recordar, ¿vale? Podemos tener esta situación también. Fijaros, yo puedo tener esto de aquí. Yo tengo, por ejemplo, lo voy a poner tal que así, ¿no? Por ejemplo. A ver si me sale. Lo voy a estirar. Esta situación, por ejemplo, es una situación en la que yo tengo dos puntos. Yo puedo tener un punto P1 que arranca aquí y aquí puedo tener uno que es P2 y otro P3 y esto continúa. ¿Por qué? Porque esto es una semirrecta, pero también plantea alineaciones. Esto es una semirrecta. ¿De acuerdo? En esta semirrecta también P1, P2, P3 están alineados, ¿no? P1, P2 y P3 están alineados.
en una semirrecta. ¿De acuerdo? Hay infinitos puntos, ¿no?, que pueden estar alineados, ¿no? Si yo me fijo aquí, hay infinitos puntos alineados, ¿no? ¿De acuerdo? Como veis, la cantidad de puntos no es la misma. En el segmento estamos más limitados. Estamos limitados entre P1 y P2. De hecho, P1 y P2 en este ejemplo forman, digamos, los extremos que determinan el segmento. Y la semirrecta arranca en P1. P1, digamos, es fijo aquí, y a partir de ahí tomamos una dirección con un sentido y generamos una semirrecta. El caso del segmento va asociado ¿a qué? A figuras geométricas. Lo pongo así. Por ejemplo, ¿qué tenemos en esas figuras geométricas? Podemos tener diferentes tipos de segmentos. Yo puedo tener, por ejemplo, lados. Puedo tener radios o diámetros. Puedo tener apotemas. Puedo tener cuerdas. Puedo tener diagonales. ¿Entendéis? Los segmentos están acotados. Y por el hecho de estar acotados, definen elementos de figuras geométricas. Es decir, si yo me voy aquí, por ejemplo, y tengo pues mi triangulito, lo voy a poner así, o mi rectángulo, o mi pentágono, o puedo tener, pues, qué sé yo, ¿no? Mi círculo también, ¿no?, que tiene su radio y demás. Estos elementos, estos segmentos, van muy asociados a esas partes clave de figuras geométricas. Y esas partes clave de figuras geométricas, si os fijáis, son puntos que están en alineación. Es decir, aquí tengo esa alineación. Esta alineación que yo he marcado aquí, por ejemplo, y que la voy a poner en verde, esta alineación de la que estamos hablando se ve en este caso, en el caso de los segmentos, se ve pues aquí. Todos estos puntos están alineados. Hay una alineación. ¿De acuerdo? Esto ahora diréis, bueno, pues vale, pues de acuerdo, están alineados. Sí, lo que pasa es que si nos mezclan figuras geométricas con otros elementos y tenemos que relacionarlo, el hecho de saber que tenemos esos lados, radios, apotemas, cuerdas alineados, nos van a permitir, pues, o nos van a dar pistas de cómo calcular o resolver ejercicios. Sé que ahora puede sonar un poquito indefinido, pero lo importante es que veáis que esos segmentos son también elementos de figuras geométricas
Y son elementos, esos lados, apotemas, cuerdas, que son en definitiva puntos alineados y siempre en unos segmentos que tienen nombre propio, pues lado, base, altura, etc.